Sin micrófonos. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hoy un miércoles 28 de febrero de 2018. Estoy en cápsulas o en gotas, mi chief, dentro del Planeta Vivo de Chief, esta serie que hemos tenido ya de los presidentes después de la revolución. Iniciamos ya hace unas semanas con Álvaro Obregón, continuamos con Plutarco Elías Calles, estamos en el Maximato. Vimos al primer presidente interino, Emilio Portes Gil, a la muerte de Álvaro Obregón, asesinato de 1928, y Emilio Portes Gil hasta la formación del Partido Nacional Revolucionario y pues ahora sí el primer presidente constitucional elegido en el año de 1929, toma posesión en el 30, Pascual Ortiz Rubio. Hago este resumen para todos los que nos ven por primera vez y están al aire conmigo. Agradezco que estén Hermi González, Marucho Alanís, Héctor Prado, Tomás Zavala. Les agradezco mucho su compañía y su confianza. Un poquito ronquito después de un trabajo especial que tuve que hacer y forcé la voz de más, y bueno, espero que me tengan paciencia. En cápsulas o en gotas es una dosis de cultura que necesitamos, una pequeña dosis para ir haciendo de las raíces conocimiento hasta conocer pues este árbol que pues a veces ha dado frutos y a veces no ha dado nada. Este estigma que tenemos los mexicanos del priismo exacerbado, de políticos que no se han conformado con tener, sino quieren sostenerse en el poder, y que desgraciadamente es a costa del pueblo y a costa de los dineros del pueblo como ellos se han enriquecido. ¿Qué dirían estos hombres que fueron de buena fe, que trataron de construir un país en ruinas después de la Revolución Mexicana? El caso es el último presidente interino que les voy a presentar que ha tenido México, es don Abelardo L. Rodríguez. Él es expresidente de nuestro país. Y Abelardo Rodríguez Luján, curiosamente, fíjense cómo se pone Abelardo L. Rodríguez, y es Abelardo Luján Rodríguez. Sin embargo, él es Abelardo Rodríguez Luján, llamado Abelardo L. Rodríguez, y les voy a explicar después que esto es precisamente porque él estuvo muy influenciado acerca del movimiento en los Estados Unidos. Él fue un hombre de frontera, él fue un hombre en el que pues se estilaba también decir qué apellido pues es el que predomina en Estados Unidos. Ya saben que más bien hasta las esposas nada más tienen un apellido, como pudiera ser John Fitzgerald Kennedy y su esposa Jacqueline Kennedy. Después cambia el Jacqueline Kennedy por Jacqueline Onassis, pero así se estila en los Estados Unidos, y por eso él se puso Abelardo L. Rodríguez, quiere decir Luján, para aquellos que se preguntan. Este hombre aparentemente en tránsito rumbo a la socialización de la economía mexicana con don Lázaro Cárdenas del Río por allá en el año 34. Digo en ese tránsito porque él solamente está del año 32 al 34. Sin embargo, el panorama general que él tuvo la oportunidad de ver, lo ve bajo una óptica empresarial, bajo una óptica de iniciativa privada que contrastaba muchísimo con el desarrollo del país, que incluso la educación quería hacerla socialista, porque pensaba en los principios de distribución equitativa de la riqueza, y sobre todo que él fue un niño pobre, y esa pobreza pues levantaba el espíritu de la justicia para hacerla ver a través de esta óptica personalísima que tuvo Abelardo Rodríguez Luján, llamado Abelardo L. Rodríguez. Nace en Guaymas, Sonora, en México, el 12 de mayo de 1889, y muere en La Joya, San Diego, California, en los Estados Unidos, un 13 de febrero de 1967. Fue un militar y empresario mexicano. Fue el último presidente, como les dije, interino de México, entre el 4 de septiembre de 1932 y el 30 de noviembre de 1934, bajo el mando, por supuesto, político de don Plutarco Elías Calles. Acuérdense ustedes que él se quiso perpetuar a través de otros en el poder,
llamándose o autollamándose el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Saludo a mi querido Félix, un poco ronco, andamos por aquí, espero que me escuchen. Amer Soto, Elcita, gracias, abrazo, gracias, lindo día también para ti. Amer, buenos días. Y también fue gobernador, estamos hablando de Abelardo L. Rodríguez, que quiere decir Abelardo Luján Rodríguez, conocido él como Abelardo L. Rodríguez, porque su nombre verdadero era Abelardo Rodríguez Luján. Y también fue gobernador de Sonora entre los años de 1943 y 1948. Es notable definitivamente el desempeño como empresario, como hombre de la iniciativa privada, y que tuvo la oportunidad, porque era buen amigo de Plutarco Elías Calles, de haber adquirido un rango militar, porque pues ya saben ustedes que este grupo de sonorenses distinguido pues eran hombres de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y que sobre todo tenían altas miras de país, tenían todo por hacer, todo por reconvenir al enemigo de la revolución, que por supuesto pues era don Porfirio Díaz, y que todavía manifestaba algún poder relativamente entre los que lo sucedieron hasta la decena trágica por allá con Félix Díaz, que era su sobrino, después de la muerte de Madero, que vino este movimiento de Victoriano Huerta, e interviene precisamente por aquellas épocas, en el 13, con don Francisco y Madero, bueno, ya en la decena trágica, prácticamente habiendo un movimiento constitucionalista, cuando él se incorpora a las Fuerzas Armadas y empieza a hacer uso pues de este poder que va a tener transitoriamente del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Lo antecedió Pascual Ortiz Rubio, que por razones pues de ya no tolerar al jefe máximo, pues dijo adiós, yo me voy, y entrega pues prácticamente se constituye ustedes saben, el poder legislativo se puede constituir en pleno para poder nombrar un nuevo presidente interino, y entonces tienen esa facultad, el legislativo, para constituirse como si fueran el pueblo y elegir un presidente interino. Y ese resultado, después de que nombraron a Abelardo Rodríguez, hubo aplausos sostenidos ahí en la Cámara de Diputados, y pues es elegido presidente interino para este periodo hasta las siguientes elecciones, en las cuales sale su sucesor Lázaro Cárdenas del Río, como les dije, a donde ya el presidencialismo por fin estira las piernas y los brazos y se desempeña como tal. Secretario de Guerra y Marina también fue, del 2 de agosto del 32 al 2 de septiembre, muy poquito, con el presidente Pascual Ortiz Rubio. Antecede el secretario de Guerra y Marina Plutarco Elías Calles, y lo sucede Pablo Quiroga Escamilla. Fue también secretario de Economía de México del 20 de enero del 32 al 2 de septiembre del 32, siendo presidente Pascual Ortiz Rubio. Antes de él estuvo Aarón Sáenz, y lo sucede Primo Villa Michel. También ya dije que fue gobernador de Sonora, su estado magnífico, que pues le dio tanto y tanto en abundancia a la zona pesquera, a la zona atunera, a aquellos astilleros que pues también fabricaban barcazas o barcos, que en esa región, por supuesto, del Pacífico, es una región prolífica hasta la fecha. Todavía mucha de su iniciativa queda ahí plasmada en este trabajo, en sindicatos, en trabajo para los pescadores, sobre todo este afán de pesca entre los yaquis. Todavía que él se dio por ahí a la tarea de ser la aseguradora del Pacífico para reconvenir las causas de pérdida y así poder darle más estabilidad a la región. Ahorita les cuento un poquito más. Lo antecede en la gubernatura de Sonora Anselmo Macías Valenzuela, y lo sucede Horacio Sobarzo Díaz. Fue gobernador de Baja California, también predecesor José Inocente Lugo, de 1923 a 1930, y lo sucede José María Tapia Freidín. Y por supuesto que continuamos en este tenor de ideas con su biografía, si ustedes me lo permiten, y si es que me pueden. Él inventó la todología. Tienes razón, fíjate que tienes toda la razón. Qué bien dicho, porque fíjate, siendo empresario, siendo militar, siendo presidente, siendo gobernador de Baja California, siendo gobernador de Sonora, bueno, ya nada más lo último que le faltó fue morirse, y que así lo hizo, y no lo hizo en su país que lo vio nacer, sino lo hizo en la joya
California, en los Estados Unidos, por supuesto que de los Estados Unidos. El vivir en la frontera, ustedes saben la diferencia, nosotros que vivimos en el centro, es difícil que podamos apreciar el valor de la relación con los Estados Unidos, bueno, cuando había buenos presidentes, no ahora, pero de toda suerte, la influencia es importante porque uno se da cuenta del desempeño del americano, del desarrollo que tiene en su economía y contrastando con la pobreza y la miseria que se viene de este lado de la frontera, que desgraciadamente así nos ha tocado vivir, y como dijo el presidente Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de estos. En fin, vamos a ver su información personal. Nacimiento: nace el 12 de mayo, como les dije, de 1889 en Guaymas, México. Fallece el 13 de febrero de 1967 a la edad de 77 años en La Joya, y por supuesto que es mexicano. Su partido fue el Partido Nacional Revolucionario, que lo ve pues en ese interinato cuando deja la presidencia Pascual Ortiz Rubio, y por fin ya el señor Plutarco Elías Calles se empieza a despedir después de Pascual Ortiz Rubio, que le renuncia, y pues este amigo que tiene, que es Abelardo Rodríguez, le proveía pues una administración más sustanciosa, un poquito más de administrar lo que se había hecho al momento. Por supuesto que Plutarco Elías Calles seguía habiendo o creando en su haber más política y más política, a ver si lograba nuevamente con Lázaro Cárdenas del Río una posibilidad de extensión todavía de ese maximato, pero ahí ya se pegó de topes contra la pared. Bobby Perú, gracias, te saludo. Y Abelardo Rodríguez provenía de una familia pobre, ya lo dije, de Sonora. Sus padres, el comerciante Nicolás Rodríguez y Petra Luján, nació en Guaymas el 12 de mayo de 1889, pero su familia se trasladó pronto a Nogales, ciudad en que realizó sus estudios primarios. Emigró a Estados Unidos de América en el 1906 y ahí residió 6 años hasta 1912, en los que realizó tareas como ayudante industrial. Su estancia en este país lo motivó a adoptar la forma estadounidense, como les decía, hasta el nombre se cambió, de llevar sus apellidos, conociéndose desde entonces como Abelardo L. Rodríguez. Cuando vuelve a México en el 12, se encontró el país, pues por supuesto, en plena lucha revolucionaria, y a poco tiempo de que iban a asesinar al presidente Madero en aquella decena trágica por allá en la Ciudadela, y detrás del Palacio Nacional fue asesinado junto con José María Pino Suárez en 1913, y ahí le da la motivación suficiente a este hombre, Abelardo Rodríguez, para incluirse, para involucrarse en la lucha armada, lucha en la revolución a partir del 1 de marzo de 1913, ya dije, cuando se enlistó en las fuerzas de Álvaro Obregón en el ejército constitucionalista. Acuérdense que en aquella época Álvaro Obregón se une a Venustiano Carranza para emprender nuevamente la lucha en contra de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, que combatía precisamente también a Victoriano Huerta, como les dije, acusándolo de usurpar la presidencia y asesinar a don Francisco I. Madero. Rodríguez, Abelardo, ascendió rápidamente, participó en varias batallas como la toma de Culiacán, estuvo en la campaña del Bajío, suprimió en Sonora un levantamiento yaqui y combatió al ejército zapatista, ya les digo. Participa en la campaña de Benjamín Gil hacia la Ciudad de México en el 16 y lo ascienden a coronel, y en 1920 secunda con Rafael M. Pedrajo el plan de Agua Prieta. Acuérdense que estos sonorenses detentaban el poder, creían en el poder, creían que ellos, con su singular forma de administrar su riqueza, en algunos casos individual o privada o empresarial o entrepreneurs, ¿verdad?, que eran en aquel momento, se fueron distinguiendo por ese trabajo y se hacían notar también